En nuestro programa anterior vimos cómo el pueblo de Israel salía triunfante porque precipitó en el mar caballo y caballero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que había intervenido convirtiéndolos en un pueblo libre. ¿Y para qué sacó a Israel de Egipto nuestro Dios? Porque Israel esto lo tiene clarísimo. Si Dios había hecho con Abraham una alianza, este concepto no lo hemos explicado en ningún momento y es muy importante entenderlo, una alianza haciéndole dormir y haciéndole comprender que él no tenía que hacer nada, que todo lo iba a hacer Dios por su cuenta, que lo único que tenía que hacer Abraham es dejar a Dios ser Dios. Pues eso el pueblo de Israel lo tuvo que entender también en un camino largo que no se redujo al desierto, sino a toda su propia historia. La alianza es un concepto muy interesante de la Sagrada Escritura que llega hasta nosotros y sin la cual no se puede entender ni siquiera el sacramento de nuestra fe, que es la Eucaristía. Un pacto, una alianza, es algo que se hace entre dos partes iguales. Y Dios y los hombres no son partes iguales. Cuando Dios quiere revelarse a los hombres, está diciendo, yo quiero hacerme entender, quiero hacerme cercano a vosotros y lo primero que voy a hacer para ello es una alianza con vosotros, o sea, me voy a rebajar a vuestra altura porque vosotros a la mía no podéis subir. Esto es una alianza. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Para Israel esto se concretó en la falda del Sinaí. Moisés subió a lo alto, más o menos 50 días después del paso del Mar Rojo, y allí recibió en unas tablas de piedra escritas a fuego los 10 mandamientos, la alianza que Dios hace con su pueblo. Haremos todo lo que ha dicho el Señor, gritaban. No les duró mucho. Enseguida se construyeron un becerro, Moisés se tuvo que cabrear, rompió las tablas, tuvo que subir a por otras. Muy interesante, si no lo habéis leído nunca, que vayáis a estos episodios del libro del Éxodo. Lo cierto es que Dios nunca falla en la alianza. Son los hombres, somos nosotros los que nunca podemos cumplirla. Y también eso forma parte del plan de Dios. Porque la alianza no funciona si una de las dos partes es infiel. Pero Dios desarrolló toda una historia hasta la llegada de Cristo, hasta la encarnación del Hijo de Dios, que permitiera a los hombres, concretamente a Israel, como palabra para todos los demás pueblos, comprender que los hombres no somos capaces de ser fieles a Dios. Cuando San Pablo hable de la ley, de la Torá, de la alianza antigua, del Antiguo Testamento, que es lo que significa Antigua Alianza y Antiguo Testamento, podemos decir que es lo mismo, San Pablo dirá que en realidad la ley fue nuestro pedagogo, porque es la ley la que nos permite conocernos, comprender que no somos capaces de ser fieles a Dios. No es cuestión de buena voluntad. El pecado nos ha herido y aunque lo intentemos, aunque lo decidamos sinceramente, no podemos cumplir los mandamientos. Por eso, cuando San Juan empieza la buena noticia, el Evangelio, dice en su prólogo, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia para poder cumplir la ley, la gracia y la verdad, es decir, aquello que la ley significaba y era figura, y de lo que era figura, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bien, el pueblo de Israel empieza su camino por el desierto, después de recibir las tablas se encamina a la tierra prometida y un camino cortísimo que debería haber acabado en cuestión de unos días, o si queremos yendo despacito porque había muchas reses, muchos ganados, había muchos niños, muchas mujeres. Bien, vamos a poner unas semanitas, ¿verdad? Pues tardaron 40 años. 40 años, qué barbaridad. ¿Y eso cómo es posible? Pues también formaba parte del plan de Dios, pero en ello tuvieron que ver también los mismos israelitas. Primero, formaba parte del plan de Dios llevarlos por un camino retorcido para que no tuvieran tentaciones, que las tuvieron y buenas, de regresar a Egipto al encontrarse
Pues con el desierto, con la realidad del desierto, que allí pues hay mucha arena y poca agua y poca comida y mucho calor y frío de vez en cuando por la noche y un horror, porque el desierto pues es un sitio inhóspito en el que no se puede vivir. Y el pueblo se preguntó muchas veces, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Todas las mañanas, cuando la iglesia se levanta, reza en la liturgia diaria un salmo que llama invitatorio, porque es un salmo para la alabanza diaria, que hace memoria de este momento en que el pueblo de Israel duda de Dios, de que Dios le pueda dar a beber agua en medio del desierto. Masá, Meribá, el lugar de la revuelta, de la reyerta de Israel, es una palabra de Dios para nosotros, porque muchas veces Dios permite que lleguemos a experimentar la sed para que le supliquemos el agua que solo Él puede darnos, incluso de una roca. Hay en la roca golpeada por la vara de Moisés una imagen de Cristo, nuestra roca, golpeada por la vara de la cruz y de cuyo costado salió el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía, la bebida que nutre, que da nacimiento y nutre a la Iglesia misma, su esposa, su cuerpo, su templo. En realidad todo el Antiguo Testamento, como veis, está hablando de Cristo, porque la clave para entender todos los episodios, todos los ajetreos, las infidelidades, las intervenciones divinas en la historia de Israel, la clave es la Pascua de Cristo, es la encarnación, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento seguramente. El pueblo camina por el desierto haciendo experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios tiene que ver muchas veces con sus quejas, con sus dudas. Hemos hablado del día en que dudó de que le pudiera dar de beber, pero también dudaron de que les diera de comer. Dice, sí, Dios nos dio de beber, pero eso dentro de lo malo, vaya, pues dio la casualidad, que es como el demonio nos interpreta las intervenciones de Dios. Bueno, pero eso fue casualidad. Eso en el fondo, sí, bueno, sí, en aquel momento lo viste muy claro, pero a saber, pues que pillaste la roca con el manantial con suerte y ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿Dios podrá darnos de comer en el desierto? Y entonces hay veces en que con esa forma tan antropomórfica de presentarnos a Dios que tiene el libro del Éxodo, Dios se coge unos cabreos. Y dice, mira, que es que Moisés, que vamos a empezar otra vez, que yo voy a hacer de ti un gran pueblo, pero a este lo quito de en medio. Y es muy bonito cómo Moisés se pone en la brecha ante Dios a favor de Israel y le dice, mira, si vas a quitar al pueblo de en medio, me quitas a mí también. Y además, Dios, vas a quedar mal, ¿sabes? Porque todos los demás pueblos van a decir, mira, los sacó de Egipto, pero no los pudo llevar a la tierra prometida. Es muy bonito ver cómo Moisés, como una imagen también de Cristo, intercede por su pueblo, lo quiere, se pone a su favor, intercede en su favor y además le toca lo más íntimo del amor a Dios para que no ceje en su empeño de llevarlo a la tierra prometida. Así, pues Dios les dará las codornices y un alimento muy curioso porque inevitablemente es una imagen de la Eucaristía. El maná. Maná, que es una palabra rara que significa ¿y esto qué es lo que? Maná. Así se quedó con ese nombre, porque significaba ¿qué es esto? Porque los israelitas cuando lo vieron allí en el suelo dijeron ¿y esto qué es? Y con ese nombre se quedó, con el nombre ¿esto qué es? Pues es un nombre muy curioso porque en el fondo hasta en el nombre nos está hablando del misterio de la Eucaristía, que no sabemos nunca bien qué es, aunque sepamos teológicamente que es el cuerpo de Cristo, por la hondura, la infinitud, la belleza que hay en ese pan que baja del cielo y sacia el hambre profunda del hombre. Yo soy el pan de la vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque yo he oído desde niño que el que no come se muere. Pero ¿sabéis una cosa? Me he ido dando cuenta con el tiempo que los que comen también se mueren. Y los del desierto también se murieron comiendo maná. Solamente Cristo es capaz de saciar el hambre profunda del hombre y de, como antídoto
contra la muerte, como decía San Ignacio de Antioquía, que es la Eucaristía, darle la vida eterna. Por eso la Eucaristía siempre es imprescindible para un cristiano. En pandemias y en toda situación necesitamos comer el pan de la vida, que es Jesucristo, y con el que es imposible la comunión espiritual sin que haya una relación física. Dios se hizo carne y los sacramentos nos lo hacen presente constantemente. También nosotros atravesamos el desierto de este mundo con dudas, con noches de fe, con la sensación de que Dios no está y hay un alimento aparentemente insulso, que no sabe a nada, cansino, rutinario, que sin embargo permite llegar a la meta. La tierra prometida no es otra cosa que la imagen del cielo y el maná, evidentemente, una imagen de la Eucaristía. El pueblo de Israel todos los días recogía su ración y experimentaba que Dios era providente. Así fue como finalmente el pueblo llegó a la tierra que Dios había prometido a sus padres, a Abraham. Hay un episodio, antes de que se recorran los 40 años, de excursión o de incursión en la tierra prometida, que a mí siempre me parece una imagen de la Pascua para nosotros, de la cincuentena pascual, y es ese momento en que unos exploradores entran en la tierra de Canaán y ven cómo está aquello. Si hay gente, si no hay gente, cómo es la gente, si es posible vencerla, si no, y si es verdad que es una tierra que merezca la pena conquistar. Bueno, vienen alucinados. Son 40 días, la Biblia nos propone muchas cuaresmas y la Pascua dentro de la cincuentena tiene una cuaresma que es la de convivencia con Cristo resucitado antes de su ascensión, que es como para pregustar el cielo en convivencia con Él. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, justo el día de su ascensión, que les dio durante 40 días numerosas pruebas de que estaba vivo. Bueno, pues los exploradores de Canaán entraron allí, vienen diciendo, maravilloso, una tierra estupenda, y siempre está el cenizo, siempre hay algún cenizo que desanima a los demás y dice, sí, la tierra es estupenda, Dios no nos ha engañado, es una pasada, pero vamos, allí no hay quien entre, está llena de gente, será prometida, pero madre, la conquista que nos espera, y además, qué gente altísima, si parecíamos saltamontes a su lado, allí no se podía entrar, vamos, nos aplastan con solo mirarlos. Imposible, tenemos que desistir. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando ante la grandeza de las promesas divinas nos arredramos? ¿Por qué pensamos que depende de nosotros? Después de tantos prodigios, como Israel había visto, todavía no había entendido que la cosa era de Dios, que era Dios el que le iba a dar la tierra, igual que lo había sacado de Egipto, igual que lo había conducido a través del desierto. Cuando Dios te promete tu santidad, porque no sé si te lo he dicho, pero Dios quiere que seas santo. No solo lo quiere, lo ha decidido. Y para ello ha empleado todo, hasta la sangre de su Hijo. Cuando Dios te promete la santidad, porque tu vida es la vida de un santo, en fabricación todavía, pero tu vida es la vida de un santo. Es una historia sagrada tu vida. Te está prometiendo algo en lo que Él se ha empeñado y que no dejará de realizar, a no ser que tú no quieras. Es lo único que le va a impedir realizarlo, porque Dios respeta tu libertad. Y Dios acompañará a su pueblo en un camino más largo, puesto que esta excursión no les fue suficiente para adentrarse, pero acabarán conquistando esa tierra que Dios había prometido a sus padres, porque ese era el plan de Dios y porque su pueblo, a pesar de todas las infidelidades, una y otra vez, volvió al Señor.